El Vaticano, impregnado de historia y significado espiritual, se alza como un faro de solemnidad y reverencia. Dentro de sus sagrados muros, el Papa Juan Pablo II, un símbolo de fe y resiliencia inquebrantables, pasó sus últimos días en profunda oración y reflexión. A pesar de su fragilidad física, su espíritu se mantuvo firme, comprometido a guiar a la humanidad con palabras de sabiduría y esperanza. En esos momentos de tranquila introspección, los pensamientos del Papa tomaron un giro inesperado y se posaron en una figura que parecía muy alejada de su misión espiritual inmediata, Donald Trump. Esta mención, desconcertante e intrigante, dejó a muchos preguntándose: ¿fue una profecía, una visión divina o tal vez una advertencia sobre el futuro? Estas preguntas, cargadas de misterio, forman el quid de nuestra exploración mientras profundizamos en el significado de las enigmáticas palabras de Juan Pablo II. Esos momentos de quietud, cuando el mundo mismo parece detenerse, a menudo dan lugar a revelaciones profundas que desafían nuestra comprensión. Uno de esos momentos se desarrolló durante los últimos días del Papa. Acostado en su residencia del Vaticano, con la voz debilitada por la enfermedad, ofreció mensajes que tenían una resonancia mucho más allá de los confines de su habitación. En estas reflexiones de despedida, habló con claridad y pasión sobre el Evangelio, llamando la atención sobre la historia de Cristo resucitado y el apóstol Tomás que dudaba. Su énfasis en la misericordia infinita de Dios, que supera la comprensión humana y se extiende a todas las almas, ofreció un profundo recordatorio de la gracia divina. Sin embargo, fue su referencia inesperada a Donald Trump lo que provocó asombro y especulación duradera. ¿Qué percibió el Papa Juan Pablo II en Donald Trump, una figura que en ese momento aún no había ascendido a la prominencia política? ¿Podría haber sido un vistazo al futuro, un mensaje destinado a prepararnos para lo que nos esperaba? Juntos, examinaremos las palabras crípticas del Papa y su posible relevancia para nuestro mundo moderno. Estas reflexiones nos llevan a preguntas convincentes. ¿Cuál fue la naturaleza de los últimos días del Papa? ¿Por qué eligió mencionar a alguien aparentemente distante de sus preocupaciones inmediatas? Y lo más importante, ¿qué lecciones podrían ofrecer sus palabras a un mundo que lucha contra la división y la incertidumbre? Para comprender verdaderamente estas preguntas, debemos volver a los días anteriores al 2 de abril de 2005. Mientras el Papa enfrentaba un inmenso sufrimiento físico, convirtió su dolor en una ofrenda espiritual, dedicando sus últimas horas a la oración y la contemplación profunda. Su enfoque permaneció inquebrantable y sus oraciones no eran por sí mismo sino por un mundo que apreciaba profundamente. Después de su muerte, la profundidad de sus mensajes salió a la luz, revelando a un hombre profundamente en sintonía con los desafíos que enfrenta la humanidad. Sus últimos días dieron testimonio de una devoción que se mantuvo inquebrantable, incluso cuando su cuerpo se debilitaba. El legado de Juan Pablo II como líder espiritual y símbolo de resiliencia se hizo aún más fuerte en estos momentos de vulnerabilidad. Rodeado de un pequeño círculo de asistentes y confidentes de confianza, el Papa se sumergió en la oración, la meditación y la escritura durante sus últimos días. Sus escritos, guardados en secreto hasta después de su muerte, ofrecieron profundas reflexiones sobre sus preocupaciones por el futuro de la humanidad. Sus mensajes reflejaban a un hombre que, incluso en sus últimas horas, llevó sobre sus hombros el peso de las luchas morales y espirituales del mundo. Para Juan Pablo II, el sufrimiento no era una carga, sino una conexión sagrada con el sacrificio de Cristo. A través de su dolor, encontró una intimidad más profunda con su fe, transformando sus dificultades en un testimonio del plan divino de Dios. Sus oraciones buscaban fortaleza no para sí mismo, sino para aquellos a quienes servía, pidiendo resiliencia y guía para la Iglesia y sus seguidores. Oraba fervientemente por los líderes de la Iglesia, por los cristianos de todo el mundo y por un mundo que temía que estuviera perdiendo su ancla espiritual. Sus preocupaciones por el secularismo y el relativismo moral, que creía que amenazaban el tejido mismo de la sociedad, subrayaban sus mensajes. Incluso en sus últimos momentos, se mantuvo como un pilar de fortaleza espiritual, instando a la humanidad a permanecer firme en su fe en medio de un mundo incierto y cambiante. Entre los muchos temas que el Papa Juan Pablo II abordó en sus últimos escritos, algunos se destacaron como pilares de su mensaje espiritual.
El más importante de ellos fue el llamado a abrazar la misericordia divina, inspirado profundamente por las revelaciones de Santa Faustina Kowalska. Este mensaje de misericordia, que había sido una piedra angular de su papado, instaba a la humanidad a confiar en la compasión ilimitada de Dios, buscar el perdón y buscar la renovación con corazones sinceros. El Papa también enfatizó la importancia de la vigilancia espiritual, advirtiendo contra la influencia sigilosa del materialismo y la erosión de los valores espirituales en la sociedad moderna. Hizo un llamado a un retorno a la oración, defendiéndola no solo como una fuente de fortaleza personal sino también como una fuerza orientadora para la vida diaria. Al fomentar la fe y la devoción, esperaba que las personas pudieran combatir el vacío espiritual que cada vez caracteriza más la vida contemporánea. La compasión y la justicia fueron centrales en una de sus reflexiones más profundas. Previó un futuro marcado por intensas luchas espirituales, donde los fieles enfrentarían pruebas significativas y se enfrentarían a las fuerzas del mal. Estas advertencias no solo sirvieron como advertencias, sino también como estímulos, instando a los creyentes a permanecer firmes, resilientes y esperanzados, incluso en los tiempos más difíciles. Un tema recurrente en sus mensajes fue la necesidad crítica de misericordia en un mundo fracturado y conflictivo. El Papa Juan Pablo II creía que la misericordia divina ofrecía un camino hacia la sanación. A través del perdón, la reconciliación y el amor, la humanidad podía encontrar la unidad y la paz. Él veía la misericordia no solo como un don divino, sino también como una responsabilidad humana, una virtud que podía transformar las relaciones y reconstruir las comunidades. Una de sus meditaciones más conmovedoras se centró en un pasaje del Evangelio donde Cristo resucitado se apareció a sus apóstoles, revelando las heridas de sus manos. El Papa comparó este momento con el escepticismo de la sociedad moderna, trazando paralelos entre las dudas del apóstol Tomás y la resistencia contemporánea a la fe. Al invitar a Tomás a tocar sus heridas, Cristo no solo disipó las dudas, sino que también demostró la profundidad del amor y la misericordia de Dios, un ejemplo que el Papa sintió que era vital reafirmar en un mundo cada vez más escéptico. En su oración final, la voz del Papa hizo eco de su fe inquebrantable: Jesús, en ti confío. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Esta simple pero profunda súplica encapsulaba su creencia en el poder transformador de la misericordia divina, sirviendo tanto como una afirmación personal de fe como un llamado universal a la redención en un mundo agobiado por el pecado y el sufrimiento. A medida que su condición física empeoraba, Juan Pablo II reflexionó profundamente sobre el futuro, prediciendo una era de mayores desafíos morales y espirituales. Advirtió sobre el creciente dominio de las fuerzas del mal, los riesgos de la indiferencia espiritual y la decadencia ética que acompaña al progreso tecnológico y económico. Sus mensajes fueron graves pero nunca carentes de esperanza. Creía firmemente que la fe, la oración y la adhesión a los mandamientos de Dios podían equipar a la humanidad para enfrentar incluso las pruebas más abrumadoras. En sus últimos momentos, la preocupación del Papa por el bienestar espiritual del mundo siguió siendo evidente. Aunque no podía hablar, oró en silencio, sus pensamientos se centraron en la redención de la humanidad y la fuerza de los fieles para resistir las tentaciones futuras. Su fe inquebrantable y su dedicación inquebrantable al plan de Dios eran testimonio de su profundo amor por la humanidad y su esperanza en la salvación de ésta. Un pasaje del Evangelio ocupaba un lugar especial en su corazón, el relato de la aparición de Cristo resucitado a los apóstoles, donde reveló sus heridas como prueba de su resurrección. Esta escena, narrada en el Evangelio de Juan, se desarrolló en una habitación cerrada llena de miedo e incertidumbre. El apóstol Tomás, ausente durante la aparición inicial de Cristo, dudó de la resurrección, insistiendo en que creería solo si podía ver y tocar las heridas de Cristo. Cuando Cristo reapareció, invitó a Tomás a hacer precisamente eso. Sin embargo, en ese momento, la necesidad de Tomás de una prueba tangible se disolvió. Lleno de fe, declaró: «Señor mío y Dios mío». Esta transformación, de la duda a la adoración, simbolizó el llamado a caminar por fe, no por vista, como se expresa en 2 Corintios 5:7. El Papa reflexionó a menudo sobre cómo este momento desafió a los creyentes a confiar en lo invisible, no apoyándose en la evidencia física sino en la convicción interior de la fe.
Para Tomás, tocar las heridas de Cristo se volvió innecesario cuando su encuentro con el Señor resucitado trascendió sus dudas. Este poderoso momento sirve como lección para los creyentes modernos, que a menudo luchan por dar un paso de fe sin una confirmación visible. Si bien Dios a veces proporciona señales, el Papa recordó a los cristianos que se apoyen en las Escrituras y en la paz del Espíritu Santo como fundamentos de su confianza. Las palabras de Cristo a Tomás: porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no han visto y han creído, fueron una fuente de consuelo y desafío. El Papa Juan Pablo II creía que estas palabras iban dirigidas a todo creyente que da un paso adelante en la fe, a pesar de la ausencia de evidencia física. En Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, este tema de la fe en medio de la incertidumbre se explora a través de un diálogo ficticio entre un demonio mayor y su aprendiz. La misión del aprendiz es desestabilizar la fe de un nuevo cristiano, destacando las pruebas que enfrentan los creyentes al confiar en Dios sin señales visibles. Juan Pablo II a menudo se hizo eco de un sentimiento similar, que Dios desea que los creyentes perseveren en la fe, creciendo espiritualmente a través de la confianza en lugar de la certeza. Para el Papa, este viaje de fe, marcado por la misericordia, la oración y la confianza, fue el camino de la humanidad hacia la redención y el cumplimiento final del plan divino de Dios. C.S. Lewis, en Cartas del Diablo a su sobrino, explora la profunda idea de que Dios valora la perseverancia de quienes continúan siguiéndolo incluso cuando su fe se siente débil o cuando su presencia parece ausente. Para las fuerzas del mal, el momento más peligroso llega cuando una persona, aparentemente abandonada por Dios, elige la obediencia a pesar de la duda y la desesperación. Esta fe firme, desprovista de pruebas tangibles, refleja una confianza que Dios aprecia profundamente. El Papa Juan Pablo II vio este principio encarnado en la interacción entre Jesús y Tomás. Las heridas de Cristo, más que meras marcas físicas, simbolizaban su inmenso amor y sacrificio por la humanidad. Al invitar a Tomás a tocar estas heridas, Jesús ofreció una manifestación tangible de la misericordia divina, transformando la duda de Tomás en una fe inquebrantable. Para el Papa, este momento fue un poderoso recordatorio de que la verdadera fe trasciende la necesidad de evidencia visible, centrándose en cambio en la confianza y la creencia en el amor y la presencia constantes de Dios. El viaje de Tomás del escepticismo a la fe resuena profundamente en muchos creyentes. Nos recuerda que las preguntas y las incertidumbres son naturales en el camino espiritual, y que a menudo sirven como un camino hacia una comprensión más profunda y una relación más sólida con Dios. Juan Pablo II utilizó esta narración para alentar a los fieles a acercarse a Cristo, enfatizando que la invitación extendida a Tomás se ofrece a cada uno de nosotros. Las heridas de Cristo se mantienen como un testimonio eterno de su presencia duradera y su amor infinito, llamándonos a creer y confiar en Él incluso en medio de las incertidumbres de la vida. Al reflexionar sobre la pasión de Cristo, Juan Pablo II también recurrió a las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz, declaraciones pronunciadas en las profundidades de un sufrimiento inimaginable que revelan el profundo amor, la misericordia y la misión de Cristo. La primera de estas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, está dirigida a los soldados que lo crucificaron. Esta súplica encarna la profundidad ilimitada de la misericordia de Cristo, mostrando su capacidad de perdonar incluso frente al dolor extremo y la injusticia. Este acto de perdón cumplió una profecía del Salmo 10 y 18 de la noche, como se relata en el Evangelio de Juan, 7 y 23 de la tarde menos 24. Los soldados, que echaron suertes sobre las vestiduras de Jesús, eran participantes involuntarios de un plan divino que no podían comprender. Sus acciones eran rutinarias, impulsadas por órdenes e ignorancia de la verdadera identidad del hombre al que crucificaron. Sin embargo, la respuesta de Cristo a su crueldad no fue ni ira ni represalia, sino compasión y perdón, una poderosa demostración de amor divino. Otro momento conmovedor de la crucifixión se captura en el Evangelio de Lucas, 11 y 43 de la noche, cuando Jesús le dice al ladrón arrepentido: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Inicialmente, como relata el Evangelio de Marcos, ambos criminales se burlaron de Jesús junto a la multitud. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, uno de ellos tuvo un profundo cambio de corazón.
Mientras que un ladrón continuó burlándose de Jesús, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro lo reprendió, reconociendo su culpa y afirmando la inocencia de Jesús. En su súplica, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Este ladrón reconoció la verdad de la identidad divina de Cristo. La respuesta de Jesús, prometiéndole un lugar en el paraíso ese mismo día, es un testimonio del poder transformador de la fe y el arrepentimiento. A pesar de sus crímenes, el ladrón vio en Jesús un amor y un perdón que trascendían el entendimiento humano. Fue testigo de cómo Cristo perdonó a los soldados que lo clavaron en la cruz, soportando no solo la agonía física de la crucifixión sino también las heridas de la flagelación, la humillación y la corona de espinas. El reconocimiento por parte del criminal de Jesús como el Mesías no provino de señales milagrosas sino de la forma en que Cristo respondió a su sufrimiento, con misericordia, compasión y dignidad. Este momento ilustra que la salvación no está reservada solo para los justos, sino que está disponible para todos los que recurren a Cristo con arrepentimiento y fe genuinos. Juan Pablo II reflexionó a menudo sobre estas poderosas escenas, viendo en ellas un llamado a vivir vidas centradas en la misericordia, el perdón y la fe. Las heridas de Cristo, la súplica de perdón y la promesa del paraíso revelan la profundidad del amor de Dios por la humanidad. Nos recuerdan que incluso en momentos de sufrimiento, duda y desesperación, la misericordia de Dios sigue siendo ilimitada y su invitación a la redención se extiende a todos. A través de estas reflexiones, el Papa animó a los creyentes a confiar en el plan de Dios, incluso cuando el camino parece incierto. Como el ladrón arrepentido, estamos llamados a ver más allá del dolor y la confusión del momento, reconociendo en Cristo la promesa de vida eterna y un amor que todo lo conquista. Estas lecciones siguen inspirando, ofreciendo esperanza y orientación para navegar por los desafíos espirituales y morales de nuestro tiempo. El criminal que colgaba junto a Jesús probablemente había oído hablar del Mesías venidero, aquel a quien se había prometido que traería el reino de Dios. A pesar de su comprensión limitada, reconoció algo divino en Jesús y confesó su verdadera identidad. En su declaración sencilla pero profunda, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, expresó tanto arrepentimiento como fe. Su reconocimiento de Jesús como el Salvador no estaba arraigado en un ritual o ceremonia, no había oportunidad para que él hiciera buenas obras o recibiera la guía de un sacerdote. Solo había la honestidad cruda de un hombre consciente de su pecado y necesitado de misericordia. La respuesta de Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, fue una poderosa declaración de gracia. Esta promesa desestimó la noción del purgatorio, afirmando que la salvación, solo por la gracia de Dios, era inmediata y completa. No se basaba en obras o rituales humanos, sino en un corazón humilde, arrepentido y listo para recibir la misericordia de Dios. Como nos recuerda el apóstol Pablo, es por gracia divina que somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. La transformación del ladrón de criminal condenado a receptor del paraíso subraya esta verdad, que Dios desea salvar a todos los que invocan su nombre, independientemente de su pasado. La cruz, como se describe en este pasaje, no es solo un lugar de sufrimiento sino también un lugar de profundo significado espiritual. Allí es donde el pecado encuentra su derrota definitiva, donde el ego se deja reposar y donde los temores más profundos de la humanidad se enfrentan y se superan. Como afirma Harold Young, Dios no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Lo que importa no son las palabras que pronunciamos, sino la condición de nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos, ve nuestro dolor por el pecado y nuestro anhelo de un Salvador. Por su gracia, puede transformar incluso el corazón más duro, tal como lo hizo con el ladrón en la cruz. En sus últimos momentos, Jesús también habló a su madre, María, y a Juan, el discípulo a quien amaba. Cuando Jesús dijo, «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y a Juan, «Ahí tienes a tu madre», confió el cuidado de su madre a Juan en lugar de a sus propios medio hermanos. Este acto reveló no solo su profundo amor por su madre, sino también su conciencia de su propia necesidad de un Salvador. Al dirigirse a ella como «mujer», en lugar de «madre»,
Jesús se distanció de atribuirle una naturaleza divina, reconociendo su humanidad y dependencia de Dios. Al mediodía, la hora sexta, una profunda oscuridad cubrió la tierra. No se trataba de un eclipse común, pues duró 3 horas y ocurrió durante la Pascua, cuando el sol y la luna estaban en lados opuestos de la tierra. La oscuridad simbolizaba el juicio divino sobre el pecado y la presencia de Dios en una forma misteriosa y velada. Esta oscuridad marcó el momento en que Jesús cargó sobre sí los pecados del mundo. Se cree que durante ese tiempo, todos los pecados, pasados, presentes y futuros, recayeron sobre Cristo. Como declaran las Escrituras, Él se hizo pecado por nosotros, para que en Él pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios. 2 Corintios 5 y 21 de la madrugada. En medio de esta oscuridad, Jesús clamó angustiado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este grito habla del profundo dolor de la separación del Padre, ya que Jesús, que no tenía pecado, se hizo el portador del pecado del mundo. El Padre, en su santidad, no podía contemplar este pecado, y por primera vez en la eternidad, la perfecta unidad entre el Padre y el Hijo se rompió. La expresión de abandono de Jesús resalta la gravedad del sacrificio que hizo. Cuando la muerte se acercaba, Jesús habló por 5ª vez: tengo sed. Este fue un grito físico, pero también resonó con significado espiritual. Jesús, completamente Dios y completamente hombre, estaba experimentando las profundidades del sufrimiento humano, una sed que no podía ser saciada por medios terrenales. Su cuerpo, debilitado y deshidratado, se acercaba al final, pero su espíritu permanecía resuelto a cumplir su misión. En respuesta, se le ofreció un vino agrio, y el uso del hisopo para levantar la esponja trajo a la mente el Cordero Pascual, cuya sangre fue aplicada a los postes de las puertas para proteger a los israelitas del juicio. En ese momento, Jesús bebió de la copa del juicio de Dios para toda la humanidad. Cuando Jesús declaró: consumado es, anunció la finalización de su obra redentora. La palabra griega tetelestai significa no solo la finalización de una tarea, sino su perfección. Él había cumplido su misión, pagando el precio completo por el pecado de la humanidad. Este grito fue una declaración de victoria sobre el pecado y la muerte, y un anuncio de que la deuda estaba totalmente pagada. La humanidad ya no estaría atada a las consecuencias del pecado. El camino a la salvación había sido asegurado mediante el sacrificio de Cristo. Sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, marcaron el final de su vida terrenal. Con estas palabras, Jesús se entregó completamente al Padre, cumpliendo el plan de salvación que se había puesto en marcha antes de la fundación del mundo. Los acontecimientos extraordinarios que siguieron a la muerte de Jesús, la oscuridad, el terremoto, el desgarro del velo del templo, sirven como señales divinas que marcaron el significado de su crucifixión. La oscuridad simbolizó el juicio divino, el terremoto y la apertura de las tumbas señalaron el poder de la muerte de Jesús, que derrotó tanto a la muerte como a la tumba. El desgarro del velo del templo fue quizás el más simbólico, ya que significó la eliminación de la barrera entre Dios y la humanidad. El acceso a Dios ya no estaría restringido únicamente al sumo sacerdote. A través del sacrificio de Cristo, todas las personas podrían acercarse a Dios directamente, sin el impedimento del pecado. El centurión, que presenció estos acontecimientos, proclamó: verdaderamente este hombre era justo, y muchos de los que habían estado presentes se conmovieron profundamente. El mundo acababa de presenciar la muerte del Hijo de Dios, y el velo de oscuridad y misterio que rodeaba el momento comenzó a levantarse. Los acontecimientos del Calvario nos llaman a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestra propia relación con Cristo. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestro propio pecado y orgullo, reconociendo nuestra necesidad de un Salvador? ¿Estamos listos para confiar plenamente en Jesús y aceptar la salvación que Él ofrece? La cruz se erige como un símbolo del inmenso amor de Dios por la humanidad, invitando a todos a recibir su gracia y abrazar la vida eterna que Él ofrece a través de su muerte y resurrección.